Muy bien, seguimos con esta inmersión en el Tratado de Versalles acá en Charcatrova. Sí, ya vimos la primera parte, el pacto de la Sociedad de Naciones. Vimos también cómo quedan esas fronteras de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y vamos a ver ahora qué pasa con los intereses alemanes y los territorios alemanes fuera de Europa. ¿Sí? Vamos a ver que ese imperio colonial que había formado Alemania desde la proclamación de ese imperio alemán en 1871 va a tener que ser cedido. Y no solo ese imperio formal, sino también todos esos lazos, todos esos privilegios, todos esos vínculos que formaban, si se quiere, un imperio colonial más informal. ¿Sí? O sea, donde Alemania no controlaba directamente políticamente el territorio, pero sí había partes de la soberanía de ciertos estados que estaban disminuidas o cedidas, ¿sí?, en favor de grandes potencias. Y vamos a ver que estas redes que se extienden por todo el mundo no son solo, no está solo Alemania, ¿sí?, tejiendo esas redes de colonialismo formal e informal, sino que justamente nos vamos a detener en esta parte del tratado, porque me parece que está muy bueno que podamos ver que cómo funcionaba, ¿sí?, este sistema que algunos llaman colonialismo, otros van más allá, ¿sí? Y dicen, no, bueno, no pasa solo por los imperios coloniales siempre existieron, sino que hay algo distinto que se llama imperialismo, ¿sí? Depende, hay un debate ideológico fuerte ahí, ¿sí? Es lo mismo de siempre, hay algo nuevo, ¿qué es ese algo nuevo que hay? ¿Sí? Si el imperialismo no es esto, es una fase del desarrollo capitalista, como va a decir Lenin, como va a decir Bukharin. El imperialismo tiene que ver con un fenómeno político, se explica solo desde decisiones políticas. Bien, más allá de las interpretaciones, lo que nos va a permitir ver esto es, bueno, cómo una gran potencia fundaba, ¿sí?, y mantenía un imperio colonial, formal e informal. ¿Sí? Porque esto que vamos a hablar de Alemania, otras potencias lo tenían y eran incluso más grandes. ¿Sí? Ni hablar el imperio que había formado Gran Bretaña o Francia al lado del de Alemania. Bien, entonces lo primero, todos esos territorios que eran colonias formales, Alemania los va a tener que ceder. Y son estos que están acá en el mapa. ¿Sí? Tenemos territorios en África, territorios en Oceanía y un territorio en Asia, que ahora vamos a ver, ¿sí?, que se va a quedar al margen de esta sociedad de naciones, que va a agarrar el resto de los territorios y lo va a poner en forma de mandato. ¿Sí? Y se lo va a entregar a algunos a Gran Bretaña, otros a Francia, otros a Bélgica, a Japón o incluso a dominios del Imperio Británico, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. ¿Bien? Hasta ahí el imperio formal. O sea, si hubiese, si esto se hubiese restringido a las colonias formales de Alemania, este video dura 5 minutos y nos sobra tiempo. Ahora bien, hay otros, ¿sí?, intereses ahí dando vuelta, otros privilegios que Alemania había conseguido en países donde todavía había un gobierno independiente, o al menos oficialmente eran gobiernos independientes. Por ejemplo, en China, ¿sí? China tenemos que durante el llamado siglo de humillación, que arranca con la primera de las guerras del opio, y una derrota militar de China frente a Gran Bretaña, hasta lo que va a ser finales de la Segunda Guerra Mundial, si se quiere, ¿sí? Ese siglo de humillación va a estar caracterizado por la firma de los llamados tratados desiguales. Por eso el siglo de humillación. Porque China, primero el imperio, después lo que va a ser la república, va a tener que suscribir una serie de tratados, ¿sí?, donde va a ceder todo el tiempo cosas. ¿Qué va a ceder? Va a ceder enclaves territoriales, va a ceder el tener que abrir puertos al comercio cuando los tenía restringidos, va a ceder políticas tarifarias, o sea, qué aranceles te cobro, cuánto te cobro, qué no te cobro. Va a tener que ceder lo que se llama la jurisdicción extraterritorial, que es que un extranjero no estaba sujeto a las leyes de China, o sea que físicamente estaba ahí, pero jurídicamente estaba en su país de origen, o sea, no le cabían las leyes chinas, ¿no? Toda esa serie de cuestiones que obviamente limitan lo que es la soberanía de un país, la va a tener que ir cediendo en estos tratados desiguales porque son tratados que se llegan por medio de la amenaza militar o directamente la derrota. Bien. Y que van a ser suscriptos con una serie de potencias, entre ellas Alemania. ¿Sí? Ese que aparece ahí en 1901, particularmente,
es uno que se firma después de la llamada rebelión Boxer, ¿sí? Va a haber un levantamiento armado por el cual, ¿sí?, hay una reacción local, algunos dirán nacionalista, habría que ver, ¿sí?, qué tanto estaba formado ese nacionalismo o no, cómo estaba planteada ese levantamiento. Desde acá se desconoce, eso hay que justamente ir a las fuentes y mirarlo más en profundidad antes de dar por sentada ciertas cuestiones. Y esa rebelión, ¿sí?, va a ser reprimida muy duramente por una alianza de potencias extranjeras, que después le van a hacer firmar esta convención a China y que también va a seguir cediendo, ¿no? Y no solo se trata, sino que Alemania había suscrito otros, como los que se ven ahí, ¿sí? Y que también va a tener que renunciar a todos los privilegios que han surgido de ellos, ¿no? Y ahí aparece un detalle, que es que a Alemania se le pide que devuelva unos instrumentos astronómicos que se había choreado a esa campaña reprimiendo la rebelión Boxer, y no solo va a tener que devolverlos y pagar los costos, sino que hay un detalle dentro del detalle, ¿no? De esto se trata Charcatrova, ¿no? Ahí habla de Pekín, ¿sí? Pekín es el nombre romanizado, ese es el nombre romanizado, quizás alguno todavía le sigue diciendo, que se le da a la capital china de Beijing, ¿bien? Y esto es otra cuestión que se va a repetir mucho en estos tratados desiguales, ¿sí? Ya analizaremos alguno, que es los nombres de las ciudades chinas. Y parte de esa humillación que después China va a esforzarse por revertir, por eso hoy le decimos Beijing, es cómo se nombra a sus ciudades, cómo se nombra a las ubicaciones dentro de China, con estos nombres romanizados, con estos nombres occidentales, ¿sí? Entonces un detalle, ¿sí?, que me parece una pavada, pero nos dice mucho de cómo estaba China parada en el mundo en esa época, ¿bien? Además, otra cuestión, ¿sí?, para resaltar son estas concesiones que eran lugares, ¿no? Una especie de, no sé si decir barrios o áreas, vamos a decir áreas, que es más difuso, ¿no? Para no pifiarle. Áreas dentro de ciertas ciudades donde se les cedía, ¿no?, ese territorio, ese pequeño territorio, a las potencias para que lo administren durante un tiempo y lo puedan explotar, ¿no? Eso, por ejemplo, esas son las concesiones como pasaba en esa ciudad que nombra ahí, que es Tianjin, ¿sí? Tianjin tenía un montón de concesiones, estaba dividida en un montón de estas áreas que eran cedidas a diferentes potencias. Hasta Bélgica estaba metida ahí, que uno dice, bueno, qué grandes, ¿no? Digo, Bélgica no tenía colonias en Asia, solo tenía lo que era el Estado, lo que antes era el Estado, entre comillas, el Estado Libre del Congo, que después va a ser el famoso Congo belga, y bueno, después a partir de este tratado va a sumar Ruanda y Burundi. Pero digo, no tenía un gran imperio colonial Bélgica, y sin embargo, o al menos en Asia, sin embargo, va a aparecer ahí representada. Por poner un ejemplo, ¿sí?, que había potencias que se sumaban a estos tratados sin siquiera ir y derrotar personalmente a lo que eran las Fuerzas Armadas chinas, ¿no? Y no solo China, sino que van a aparecer países como Siam, ¿sí?, países que eran formalmente independientes, pero que también tenían que ceder porciones de su soberanía, y ahí aparece nombrado, ¿no?, el derecho de jurisdicción extraterritorial, que era el que nombramos antes de que era como si los extranjeros estuviesen ahí, pero legalmente no, ¿sí?, que no les cabía ninguna penalidad de las leyes locales. Siam va a ser un país que va a tener que firmar varios de estos tratados también, quizás no tanto como China, pero que va a ser territorio, o sea, va a tener que reconocer ciertas fronteras con colonias francesas, con colonias británicas, y también, bueno, ceder este tipo de privilegios de los que hablábamos, ¿no?, a costa de mantener su independencia. Pasamos a África, ¿sí? En África encontramos a Liberia, país que era uno de los pocos países reconocidos como independientes, ¿sí?, que no van a ser colonizados, al menos formalmente, por las potencias, ya que Liberia tiene un origen bastante particular. Liberia nace a principios del siglo XIX como una república fundada tras una empresa de colonización, pero no colonización en un sentido político, de que el territorio dependa de otro, sino como una empresa para reubicar ex esclavos de origen africano en el continente africano, pero que habían llegado a Estados Unidos, ¿sí?, como esclavos. O sea,
personas que eran africanos o descendían de africanos que habían llegado secuestrados como esclavos a Estados Unidos, sí va a haber una compañía que va a querer reubicarlos en África y se va a terminar fundando esta República de Liberia, ¿no? Se va a mantener como independiente, no va a ser una colonia de Estados Unidos, tampoco un estado más, pero claramente había vínculos muy fuertes, no solo con Estados Unidos, sino también con otras potencias, donde, por ejemplo, vemos acá que Alemania podía nombrar uno de los recaudadores de derechos de aduana. ¿Por qué la aduana? Y era una forma fácil que tenían las potencias de asegurarse ciertos recursos, cierto pago de deudas, ¿no? Una cláusula como una especie de garantía era decir, bueno, vos me debes plata, yo te manejo la aduana o yo te manejo parte de la aduana durante ciertos años, ¿no? Es una forma de obtener garantías, obtener recursos, ¿sí? Que usaban las grandes potencias, ¿no? Después, también dentro del continente africano tenemos el caso de Marruecos, ¿sí? Que ahí aparece como el Imperio Jerifiano, también nombrado como Maxen. Marruecos se había mantenido como un estado independiente hasta principios del siglo XX. España había avanzado sobre parte de su territorio y va a terminar, ¿sí? También fundando un protectorado sobre una porción de Marruecos, pero, pero va a dar origen, ¿sí? Lo que es el avance francés sobre Marruecos, o sea, el intento francés de establecer un protectorado en Marruecos, va a dar origen a lo que se llaman las crisis marroquíes. ¿Por qué? Porque Alemania va a reaccionar, ¿sí? Por la posición geoestratégica de Marruecos, ¿sí? Ahí en el paso entre el Atlántico y el Mediterráneo, el mar Mediterráneo. Alemania va a reaccionar, ¿sí? Y se va a llegar a un acuerdo, ¿sí? A partir de estas crisis que no van a desembocar en guerras, sino que se van a resolver diplomáticamente. Se van a llegar a una serie de acuerdos por los cuales Francia va a poder establecer su protectorado a cambio de ciertas concesiones, ¿no? Y bueno, lo que va a ocurrir es que esas dos crisis, con esos acuerdos que resultan de cada una de estas crisis, como están fechados ahí, ¿no? 1906 y 1911, bueno, van a ser renunciados por Alemania. ¿Sí? O sea, esas concesiones que había logrado también las tiene que renunciar. Y reconocer lo que era el protectorado francés, ¿no? Reconocer oficialmente que, bueno, Francia tiene el derecho de ejercer su protectorado sobre Marruecos. Lo mismo se le va a pedir sobre Egipto, ¿sí? Egipto había sido una provincia, una región del Imperio Otomano, del Imperio Turco, ¿no? Del que hablamos en la primera parte, que a principios del siglo XIX había conquistado cierta autonomía, ¿sí? Cierta independencia casi, no declarada, pero que había derrotado militarmente a lo que eran las tropas imperiales y más o menos hacía lo que quería. Bien, y ese es lo que quería, bueno, se empezó a endeudar, ¿no? Como buen Estado independiente, ¿no? Se empezó a endeudar con otros países, llámese Gran Bretaña, llámese Francia. No, en el medio está la construcción de lo que es el canal de Suez y este paso interoceánico, ¿no? Se pasa del Mediterráneo al Mar Rojo y por ende al Océano Índico. Y a partir de esas obras y de otras cuestiones va a acumular una deuda, ¿no? Los intereses de la grande potencia van a aparecer ahí sobrevolando sobre Egipto. Y a partir de un episodio que es una revuelta, si se quiere, nacionalista, también como lo de los boxers a discutir, pero sí claramente una revuelta en contra de esta influencia extranjera sobre Egipto, es que Gran Bretaña va a ocupar el país. ¿No? Va a haber una ocupación militar y un protectorado no declarado, si se quiere, hasta 1914, que es la fecha que aparece ahí, cuando, con el motivo de la entrada del Imperio Turco en la Primera Guerra Mundial del bando de Alemania, Gran Bretaña directamente va a terminar, no va a sentir que tiene la justificación para terminar con la soberanía, aunque sea, ¿no? Que hubiese sido una cosa formal, ¿no? Que no tenga eco en los hechos, con la soberanía otomana sobre Egipto y va a declarar su protectorado. Y bueno, este protectorado va a tener que ser reconocido, ¿no? Por Alemania y también Alemania va a tener que, sí, rescindir, va a tener que renunciar a cualquier acuerdo, no privilegio que tenía que ver con estas cuestiones de la deuda externa, del manejo de ¿no? Ciertos aspectos de la soberanía egipcia. Lo mismo que en los casos anteriores. Y acá tenemos estos países en el mapa, estos países que fuimos nombrando, algunos de Asia, otros de África, ¿bien? Y donde Alemania tenía esta especie de
imperio no formal, así que no era un monopolio de Alemania, sino que vimos que estaban involucradas también las otras potencias. Y que bueno, que podemos pensar que no solo Alemania, sino que estas otras grandes potencias coloniales como Gran Bretaña, como Francia, mismo como Estados Unidos, tenían sus intereses en estos países y en tantos más, ¿sí? Nada, entonces esta fue una ventana por la cual, bueno, a partir del caso alemán podemos pensar que, bueno, estos imperios que tenían sus colonias formales también tenían estos lazos informales. ¿Bien? Y nos queda una cosa más, y acá hay un detalle que es que Alemania también tenía que renunciar a cualquier privilegio, cualquier cuestión vinculada con lo que habían sido sus socios en la guerra, ¿no? Turquía y Bulgaria. Pero nos queda, que lo vimos en el mapa anterior, ahora lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Un territorio que Alemania tiene en Asia, que no va a ir a parar a manos de la Sociedad de Naciones, sino que va a ir a parar a manos de Japón, o al menos en principio, ¿sí? Que es el territorio de Kiachou, ¿sí? En la costa china, territorio que Alemania había obtenido a partir de uno de estos tratados desiguales en 1898, que aparece ahí nombrado, y que este territorio de Kiachou va a ir a parar a manos de Japón directamente, ¿no? Japón, que hasta ahora, ¿no? Nunca nos habíamos detenido a pensar o a preguntarnos por qué había participado de esta guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Es una guerra europea, ¿no? Dijimos que surgió de declaraciones de guerra de Austria-Hungría, Serbia, después Alemania, Rusia y Japón. ¿Cómo entra en todo esto? Bueno, Japón, que había protagonizado, ¿no? Un proceso de reorganización interna, ¿sí? Un proceso de reorganización tanto política como económica, como militar. A mediados del siglo XIX dijimos, este Japón va a salir fortalecido de ese proceso de reorganización y se va a empezar a imponer como una potencia, primero regional, ¿sí? Le va a poner los puntos a Rusia en su momento y además va a empezar a avanzar sobre China, ¿bien? Va a obtener de China también cesiones territoriales. Una va a ser, por ejemplo, la isla de Formosa o Taiwán, depende cómo le digan. Y va a obtener también, ¿no? Lo que es la península de Corea. ¿Sí? Va a anexar la península de Corea, que antes era un reino que estaba bajo la influencia, ¿no? Del imperio chino. Entonces este Japón empieza a avanzar a costa de China y lo que va a querer obtener Japón de esta Primera Guerra Mundial, de su participación en esta primera guerra, es que se le reconozca a China como su zona de influencia. Y fin, ¿no? China, que unos años antes de la guerra, ¿no? Había protagonizado una revolución que derrocó a la monarquía, que derrocó al imperio. Esta China todavía no podía hacer pie. Si el nuevo gobierno republicano no terminaba de hacer pie, si no gobernaba todo el país, había partes de lo que era China que directamente se manejaban como estados independientes. Uno va a ser Tíbet, ¿sí? Que hasta va a reclamar ser reconocido como tal, y después cuando China retome ese territorio va a denunciar como que fue ocupado, como que era un país soberano que fue agredido. No, acá no nos vamos a meter en ese debate. Pero había otras partes que, sin declarar la independencia, también estaban manejadas por algunos caudillos de repente, ¿sí? Que eran los que gobernaban en los hechos en ciertos territorios dentro de China. Entonces Japón va a aprovechar, ¿no? Ese gran desequilibrio y va a empezar a querer imponerle condiciones a China. Y en este Tratado de Versalles lo que esperaba Japón era que las grandes potencias empiecen a dejar por escrito, básicamente, que reconocían estas cesiones a Japón. Por ejemplo, este territorio de Kiachou. ¿Qué problema va a tener Japón? Estados Unidos. Estados Unidos se va a oponer fuertemente a estos avances japoneses sobre China y sobre la región del Pacífico. Y este territorio va a terminar siendo cedido nuevamente, ¿no? De Japón a China. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, así como, ¿no? Vemos que Alemania vio reducida su territorio, eso generó una serie de conflictos que van a dar pie a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta cuestión de Japón y China también va a dar pie a lo que es la Segunda Guerra Mundial, porque en la década de los 30 Japón va a avanzar nuevamente sobre China y va a ocupar militarmente su territorio, ¿no? Parte de su territorio. Entonces, eso, cuando Japón ataque
a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a los Países Bajos, ¿sí? A potencias que tenían colonias en la región, ese conflicto, que en principio era entre Japón y China, ¿sí? Se va a acoplar, se va a articular con el conflicto en Europa, ¿sí? Donde también en el mismo año Alemania va a atacar a la Unión Soviética. Entonces la suma de esos dos conflictos que venían evolucionando como conflictos en paralelo va a generar lo que hoy se conoce como la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Lo que retrospectivamente se dice, bueno, esto ya arrancó en 1939 con Alemania invadiendo Polonia, es un solo conflicto, en todo caso hay dos frentes, ¿sí? Y se llama la Segunda Guerra Mundial. Lo que en ese momento no estaba tan claro, ¿sí? Digo, los 30, finales de los 30, ¿no? Lo que pasaba con Japón y China no estaba claro que sea, por más que Japón esté integrando el eje con Alemania e Italia, ¿no? Fíjese a dónde nos fuimos a partir de este tratado, 20 años después, a partir de que sea esa alianza, el eje, un bloque, ¿sí? No estaba tan claro que lo que pasaba en Europa y lo que pasaba en China fuesen la misma guerra, ¿sí? Pero bueno, nada, como para ver también esto, la importancia de este tratado y las cuestiones que, si uno no las mira, ¿sí? En la fuente, se pierden y después no quedan tan claras algunas cosas que se han por sentado. Bueno, eso, para eso está Charcatrova, acá estamos. Y nos queda una parte más, sí, que es, a ver, algunas cláusulas que nos quedan, que hay cositas para señalar también y que no íbamos a dejarlas pasar. Total, un videito más, un videito menos, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos pasado viendo cómo el 4 no puede meter un centro en el área chica, no puede levantar la pelota en un córner? Que ver 15, 20 minutos más sobre el Tratado de Versalles. ¿Qué perdemos? ¿No? Así que bueno, hasta luego. Y ya el próximo estaremos cerrando esta inmersión de Chercatrova en el Tratado de Versalles. Nos escuchamos.